Usar como texto introductorio el libro de Apocalipsis, el último capítulo. Estamos hablando del capítulo 22 y realmente son 3 que nos faltan. El capítulo 22 leemos a la altura del versículo 7. Apocalipsis capítulo 22, verso 7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, tú y yo somos siervos iguales. La diferencia es que yo soy un ángel y tú eres humano, ¿verdad? Pero soy consiervo tuyo, dice, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Diga, el tiempo está cerca. Ahora quiero que leamos con mucha reverencia el versículo 11. Y por favor, pida al Espíritu Santo que le indique lo que Él quiere decirle a partir de este verso. Y aquí está hablando el ángel a Juan y le dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este verso, amados míos, es un verso, son unas palabras de confrontación y son unas palabras de alerta para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Y esta palabra ciertamente que va para las redes, que va para la nube, porque Dios está haciendo algo grande en este tiempo. Hemos visto en todo el transcurrir de los años, y yo puedo decirlo con mucha propiedad, porque estoy sirviendo al Señor desde los 12 años. Porque me hice mi conversión a los 12 años, pero nací oyendo la palabra de Dios. Es más, desde el vientre de mi madre yo escuchaba la palabra de Dios.
Y con el pasar de los años, he visto cómo la iglesia de Jesucristo ha pasado por muchos procesos, ha pasado por muchos momentos victoriosos, momentos angustiosos, momentos de gloria y aún por momentos de turbulencia y tribulación. Pero nunca en toda mi vida que tengo en el Evangelio había visto una condición de la iglesia de Jesucristo como ahora. Y dicho sea de paso, preste atención, porque el Señor está demandando que haya un alineamiento en el cuerpo de Cristo. Pero esto en todo el cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo a nuestra congregación. Pero nosotros, como somos una representación de manera local de la iglesia global, porque esto es una célula, tenemos que prestar oído a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Y yo le hago una pregunta. ¿Me puede dejar el verso ahí? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles cosas hace una novia momentos antes de su boda o aún en el mismo día de su boda? ¿Cuántas cosas hace? Todos sabemos aquí que es un ambiente de mucho movimiento y especialmente la novia entra en niveles de estrés un poquito fuerte, ¿es así? Que comienza a pensar en la ropa que me voy a poner, el vestido, cómo me veo, hilvanando también los detalles de esa celebración, que los pajecitos estén bien listos, estén preparados, que estén todos a tiempo, se limpia la casa, ¿no es así? Se adorna, se pone bien bonita para recibir a los invitados, en fin. Si es en un local como este, también se ponen cortinas, arreglos y todo este tipo de cosas, flores. Un ambiente de limpieza. Y traigo esto como ejemplo en cuanto al momento que se nos avecina. Al momento que estamos a punto de ver en el Kairos de Dios. En el tiempo específico de Dios que estamos viviendo. El Señor está demandando de sus hijos limpieza. El Señor está demandando de sus hijos alineamiento. Y fíjense que el verso que leímos introductorio comienza diciendo: el que es injusto, sea injusto todavía. Y usted dirá, pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere y anhela que el que es injusto
pase a la fila de los justos. Usted dice así, o usted lo cree así. Bueno, yo también lo creo así, pensándolo de esa manera. Pero ¿a quién es que el Señor le está hablando aquí? El Señor no le está hablando aquí a la gente de afuera. Aquí el Espíritu Santo no está hablando a los de afuera. Los de afuera están muertos en pecados, en delitos. Están ajenos a las cosas de Dios. El Señor está hablando aquí a su casa. ¿Y por qué el Señor está diciendo esto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y esto en el lenguaje, ¿verdad?, de la Reina Valera del 1960. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Comienza por ahí. Lo que él está diciendo con esto es que tenemos que definir nuestras vidas. Tenemos que definir nuestra condición delante de Dios. No podemos estar ambivalentes. No podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar quitados de bulla, como decimos en los dominicanos. Tenemos que alinear nuestras vidas con Dios. Y lo que Él nos está diciendo es: defínete. Si eres injusto, sigue practicando tu injusticia. Si eres inmundo, sigue moviéndote y revolcándote en la inmundicia. Pero si eres justo, practica la justicia de Dios. Y si eres santo, santifícate. Es el mensaje que el Señor está dando. No hay un lugar céntrico en nuestro modo de vivir en cuanto a la vida en Cristo. No hay un lugar no céntrico, es la palabra. No podemos estar de un lado y del otro a la vez, queriendo manifestar que estamos en un lugar céntrico. Cuando estamos aquí, somos justos y somos santos. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando estamos fuera, nos comportamos como cualquiera, como se comportan los otros. Cambiamos nuestra manera de hablar desde que pasamos por esa puerta. Cambiamos nuestra manera de manifestar en nuestro rostro nuestro estado de ánimo cuando pasamos por ahí. Entonces el Señor nos está llamando a ser diáfanos. El Señor nos está llamando a ser puros, limpios. En el Apocalipsis, el capítulo 19, volviendo a la analogía de la boda, dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si hay algo que debemos vigilar ahora en nuestros días, días que se están convirtiendo en peligrosísimos, no, por no decir peligroso, y sobre todo en el ambiente del pueblo de Dios, donde lo que estamos viendo aún hasta en las redes es tiranía,
de los hijos de Dios supuestamente desenmascarando a otros, tirándole a otros, moviendo sus arsenales contra los mismos hijos de Dios. Y la gente que entra a las redes, que le gustan consumir todos estos chismes y todas estas cosas profanas, dicen, pero bueno, pero hasta los evangélicos se están matando entre ellos. Y yo me pregunto cuando veo estas cosas, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con los hijos de Dios? ¿Cómo está la vestidura de los hijos de Dios en este tiempo? El Señor está mandando a que lavemos nuestras ropas. En el verso 14 del capítulo 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la ciudad celestial. Pero dice el verso 15, mas los perros estarán fuera. Y no se está refiriendo a esos animales de cuatro patas que conocemos y que lo usamos como mascotas en nuestras casas. Cuando aquí dice los perros estarán fuera, está hablando de aquellos que tienen una vida desordenada por completo y que son personas que no le tienen respeto a las cosas espirituales. Por eso yo traigo esta palabra, porque también en el mismo pueblo de Dios hay mucha gente que se ha dado a la tarea de irrespetar las cosas sagradas, irrespetar la palabra, irrespetar el culto a Dios, y respetar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. A mí me da mucha tristeza el ver en las iglesias, no aquí no, y honestamente no lo estoy diciendo irónicamente, aquí casi no lo veo esto, pero he visto hasta fotografías de iglesias donde si tú ves a dos con una Biblia abierta es mucho, pero si ves a la mayoría la ves con un celular en la mano y supuestamente leyendo las escrituras. Eso es una falacia, es una mentira del diablo, que ellos mismos hasta se la quieren creer. Porque yo tengo la Biblia aquí. Ok, tengo la Biblia, pero también tengo WhatsApp, pero también tengo Instagram, pero también tengo Twitter, pero también tengo Facebook. ¿Y quién dice que en un momento de una notificación, si está leyendo un verso de la Biblia, no se va para una de esas plataformas? Porque hay un irrespeto de Dios, aún hasta en las iglesias de Jesucristo. Y esto lo digo y que se oiga y que se entienda. Estamos viviendo un momento de decadencia espiritual. Y yo no creo que el Señor venga en busca, como siempre se ha predicado, de una iglesia en esa condición. Yo no lo creo. Yo creo que el Señor arrebatará a un remanente santo. Yo creo que el Señor se unirá a un remanente que ha pagado un precio por la causa del Señor y que no ha manchado sus vestiduras. Hay un verso en la Biblia
que quiero que leamos. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, diga tales promesas. Aquí no te está diciendo cuáles son esas promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? ¿A cuáles promesas se refiere el apóstol aquí? En el versículo, en el penúltimo versículo del capítulo anterior, encontramos al Señor refiriéndose a los ídolos y refiriéndose al sistema diabólico que está dominando en el mundo actualmente, pero específicamente a los ídolos. Dice en el verso 17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salgan de todo lo que es contaminante, de en medio de todo lo que es contaminante. Es lo que él está diciendo acá. Y dice: yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ahí viene el verso que sigue: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra nos señala a nosotros dos tipos de contaminación. Dos tipos de contaminación. Nos habla de la contaminación de carne y la contaminación de espíritu. Pero en el versículo 17 del capítulo anterior, nos dice el Señor: no toquen lo inmundo. Estaba buscando el concepto en el original de la palabra contaminación, y encuentro la palabra griega miasma, que significa algunas cosas que las voy a mencionar. Significa mancilla. Pero mancilla es lo mismo que mancha, sucio, corrupción. Pero aún más significa inmundicia. Por eso el Señor nos da esa advertencia, y más en este momento tan decisivo de la historia, no solo de la iglesia, sino también del planeta. La palabra nos manda a limpiarnos de contaminación.